Bienvenidos sean todos ustedes, qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como toda la mañana para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con Roberto Rubio, quien es representante de Funde, ELAC, Transparencia Internacional, y estaremos conversando sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos de los casos de probidad que se están conociendo en el seno de la Corte Suprema de Justicia, casos como el señor Bukele, también, por supuesto, el señor Cifrido Reyes, Óscar Ortiz, Ana Vilma de Escobar, Guillermo Gallegos, y entre otros. Hablaremos de la elección de cara a los comicios electorales presidenciales del 2019, Corte Suprema de Justicia, renovación y elección de magistrados, de esta, entre otros temas. Antes, aguánteme un ratito, permítame saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, estamos de regreso y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al doctor Roberto Rubio. Buenos días, doctor. Bueno, un placer. Gracias por acompañarnos. Me encanta verte resucitado nuevamente. Gracias por invitarme. Es que siempre el tercer día uno ya resucita. sabe que siempre tu entrevista contigo ha sido muy agradable. Gracias. Gracias, me honra. Para mí es sumamente importante el que personas de su altura nos acompañen. No por ser yo Méndez, sino que el pueblo salvadoreño encarnado en su servidor para conocer valoraciones de esa altura de personas como usted sobre los temas de coyuntura. Y quiero aprovecharlo al máximo. Arranco. Doctor, estamos básicamente a la vuelta ya de unos comicios electorales del 2019, las presidenciales. Yo quiero conocer cuál es el criterio de Roberto Rubio, por cuanto el Partido Arena celebra luego del 4 de marzo, pero no sacó muchos más votos, al contrario, decreció de hace 3 años, tuvo 2 diputados adicionalmente, pero fueron producto de ciertas uniones que realizó en determinado momento. El FMLN fue aparatosa, diametralmente opuesto, la elección que obtuvo 22 diputados, realmente el número no justifica lo aparatoso que resultó con relación a la militancia, pero vemos que hay otros partidos como el PCN, bisagra natural de Arena, que parece que resurge, gana, se vio diezmado, y hay que decirlo, y el pescado sí crece de 1 a 3 diputados. ¿Cuál es, bajo ese análisis, que son 2 cosas muy diferentes a las presidenciales, cómo ve usted la proyección de estos partidos políticos traslapando las últimas encuestas de cara a los comicios electorales presidenciales? Pero creo que la explicación del triunfo de Arena, varios lo han dicho, es con menos se ganó más, es decir, con menos votos se ganó más. Esto quizá no es en matemáticas posible, pero políticamente fue factible, porque a la par de ello la caída del frente fue estrepitosa. O sea, casi la mitad de sus tradicionales votantes, que andaría por los 800,000, pues cae a 400 y pico de mil. Eso explica en buena parte, y también explica algo, diría yo, la subida de PDCN, PDC, que es relativamente también poco en términos de votos, pero que es bastante en términos, digamos, de diputados. Sí. Ahí con un poco más se obtiene bastante más. Sí. Y son explicaciones, como digo, que pueden tener sentido aritmético, pero políticamente hablando, lo que vemos es un partido que ha tenido constantes errores, con un gobierno que ha gestionado mal, digamos, las políticas públicas, que sin ser absolutista, porque aquí dice todo lo hizo mal y aquí todo, no, pero el saldo en materia de salud, que no quiere decir que haya hecho algunos avances o avances en materia de seguridad, pero el saldo total, como lo percibe y como lo siente la gente, ha sido negativo, y eso ha sido un castigo, y ha sido un castigo también de personas cercanas a ellos, que ha tocado incluso gente de su disco duro descontentos
por posiciones internas, por la falta de democracia interna, por los dedazos, por las posiciones políticas que ha tomado, por la corrupción, que se han beneficiado unos pocos y al resto la militancia de alguna manera, pues eso le ha ofendido. Eso explica la caída estrepitosa, como digo, del Frente. Y con respecto a los otros partidos, la posibilidad de Arena de haber aprovechado esto y haber sido un partido que ganara mucho más, el hecho de que los otros partidos también hubieran ganado mucho más, o el que gana no crezca, al contrario, que decrezca, la explicación está quizá en que hay una creciente masa, un creciente porcentaje de población que ya no cree en ese sistema político, que está desencantado, y por lo tanto, digamos que los partidos están topando su techo a ese nivel. Ya los partidos, el sistema de partidos está topando un techo que no le va a ser fácil levantar si no se renuevan, si no se regeneran, si no cambian discurso, y adicionalmente, el más importante, no solo discursos, sino comportamientos, actitudes, prácticas viciadas. Es decir, la llamada clase política, si no se pone las pilas, como decía un buen salvadoreño, pues difícilmente va a subir. Hay que ganar la presidencia con casi 1.500.000 votos. Han llegado a 800.000 el partido mayoritario, Arena, y no les será fácil casi conseguir el doble. Y la única manera que tienen, y el gran reto que tienen, es realmente renovarse, modernizarse, democratizarse, ser un partido que haga prácticas, como digo, distintas. Hemos visto algunos gestos positivos de austeridad en la Asamblea, porque es el lugar más cuestionado, más desprestigiado. Esperamos que vayan a fondo, pero fíjate que cómo son las cosas. Incluso estos gestos que entregan las camionetas a veces se ven afectados con el hecho de que venga el presidente de la Asamblea y diga que van a construir el edificio. Posiblemente haya necesidad, pero solo el hecho de decir eso borró de alguna manera todas las otras cosas que se podían hacer. Y la gente te dice, bueno, ese es puro show, eso de las camionetas que hacen el show. Entonces hay una falta de credibilidad. ¿Es un show para Roberto Rubio? Y le motivo la pregunta. El doctor Fabio Castillo estuvo la semana pasada acá, y yo debo de ser honrado y decirlo con el respeto que se merece. Dijo prácticamente que esto era hipocresía, y le recordaba al señor Norman Quijano que él fue concejal de la alcaldía y que él compró, ¿cómo es posible en su momento, una camioneta blindada de $180.000 en la alcaldía cuando fue alcalde, pero ahora no quiere camionetas? Pero las camionetas no se venden, sino que siempre quedan en la asamblea. Sí, mira, sí, no, es decir, sí es un show en la medida en que tú comparas, es decir, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no hacen otro montón de cosas? ¿Y por qué tienen que tomarse la foto con las camionetas? O sea, eso, digo, es muy mediático. Sí. Ahora bien, el hecho de que estén haciendo cosas, y por eso digo, tampoco es un show mediático, porque ha llegado un momento en que la presión ciudadana, la exigencia por la austeridad ha sido tan grande que ha obligado a esa clase política a tomar algunas medidas, y algunas medidas tendrán que tomar. Si no solo será show, van a tener que hacer algunas cosas, porque si no, no va a tener absolutamente ninguna credibilidad. Pero deben de venderse las camionetas. Las camionetas tendrían que venderse. Los pick-up. Hay que ver los presupuestos, hay que ver lo de la construcción del edificio. Es cierto que es un préstamo, pero cuesta 32 millones, hay que ver qué hacen con todos estos edificios que supuestamente van a cerrar, a ver si es cierto. Vamos a ver qué hacen con los asesores base de reducción, vamos a ver qué hacen con los viajes. Bueno, ahí están parte de los gestos que tenemos que ver, y sobre todo vamos a ver cómo se comportan en materia de la producción de leyes, de aprobación de leyes. Ahí tienen varias cosas que tienen encima, que van a demostrar, a ver si pues viene el reto de la elección de los magistrados de la Corte. Ahí tienen la ley de la función pública, ahí tienen la ley de agua, ahí tienen la oportunidad de mejorar las leyes, digamos, que combaten la corrupción o la impunidad. O sea, tienen una agenda importante que cumplir, y ahí vamos a ver si es cierto que están, si se quedó en un show mediático o avanzó. Es parte de la presión el que el doctor Norman Quijano haya dicho en determinado momento: necesito un poder para revocar todas aquellas plazas que, cuando el señor Gallego se dio cuenta que ya no iba más como presidente, contrató en 2 meses alrededor de 200 y fracción plazas. Es parte de la Contraloría
que el pueblo salvadoreño está haciendo por medio de la presión? Es la presión la que está funcionando, es la situación política, como te decía antes, de que ese son el tipo de cosas que la población esperaría, por las cuales se ha estado desencantada del sistema político. Entonces esto ha presionado a los partidos, y a algunos partidos o a algunas personas dentro de los partidos los está obligando de alguna manera a hacer este tipo de cambios. Es que aquí, mira, el sistema político salvadoreño casi nunca ha actuado por cuenta propia, por iniciativa propia, de manera silvestre, siempre ha venido presionado. ¿Quién ha hecho las reformas políticas realmente en este país? La sala. La sala de lo constitucional, exacto, ¿no? Porque si hubieran dejado los partidos políticos en sus manos, no tuviéramos nunca ni primarias, no conociéramos un poquito del financiamiento de los partidos políticos, no tuviéramos votaciones por rostro, o sea, entonces tampoco, si no hubiera habido esta presión ciudadana, no tendríamos mayores esfuerzos para corregir. Sí, iríamos los mismos vicios de la Asamblea Legislativa, del clientelismo, del nepotismo, del oportunismo, de la corrupción, pero felizmente la presión ciudadana toca, pero no solo es la presión ciudadana, es que también es el tema de votos, es decir, si yo no hago esto, pierdo votos. Y esa es la manera como a veces los políticos se entienden. Ellos entienden el número de votos, entienden en que si la presión les va a aumentar o les va a disminuir votos. ¿Tuvo incidencia bajo el número de votos que voy a perder el voto por rostro? ¿Se expone más la gente ahora? Porque es un voto por rostro y la gente puede identificar quién ha sido aquel diputado Exacto, porque ahora incluso la presión está más individualizada, ya puedes ver, tocar a quién es. En un contexto donde ahora el funcionario público en general, y eso es uno de los avances que hay que destacar, está más en vitrina. Y ahora estás más en vitrina, ya el funcionario público que quiere hacer cosas le cuesta más. Van a seguirse haciendo, pero ahora la sociedad está más vigilante y eso hace que pues tengan alguna mesura. Hay unos que ya no les importa porque ya tienen piel de lagarto, sí, ya no les cala, que les diga que son que les diga que son corruptos, etcétera. O sea, castigos morales ya no sirven. Ahora hay que actuar realmente con castigos. O sea, ¿usted creería que la reivindicación de las personas en un centro penal es más fácil que la de un diputado? Bueno, habría que ver. Hay algunos que no crean, que dicen el que nació para maceta no sale del corredor. Perfecto. Hay algunos que ya nacieron para maceta y aunque le traten de corregir, no va. Magnífico. Voy de ese tema, me quiero trasladar a otro, y es ya de cara a los comicios electorales del 2019. Ya hay 3 candidatos, que se podría sumar un cuarto o un quinto elemento, pero hoy por hoy tenemos Hugo Martínez, procedente de una elección interna del partido FMLN, un señor Carlos Calleja, procedente de una elección interna del partido Arena, y a todas luces, ya sea el señor Bukele, solo o acompañado con otro instituto o en coalición, él ha dicho categóricamente que lo va a hacer, siempre y cuando no haya resolución de enriquecimiento ilícito o la resolución de haber contratado a los familiares que esté en la sala de lo contencioso administrativo o algún tipo de proceso, sea cual sea, en la fiscalía, etcétera. Pero ya tenemos un panorama más claro para hacer un juicio de desvalor. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién va a ganar de cara a que hemos visto encuestas que abrumadoramente ubican tanto a un movimiento que no existe como partido, Nuevas Ideas, y un candidato como Bukele, como el día y la noche diametralmente opuestos sobre su más cercano perseguidor? ¿Cuál es su análisis? Mira, dadas las circunstancias actuales, con los datos actuales, uno puede arriesgarse con bastante grado de certeza de que va a haber primero una segunda vuelta y segundo que en esa segunda vuelta... Eso sí, categórico lo podemos decir, sí, segunda vuelta va a haber. Y que podemos incluso decir, con los datos actuales, que posiblemente los dos que van a ir a segunda vuelta es Carlos Calleja y Nayib Bukele, ¿no? En el caso que Bukele vaya, porque yo sí creo que va a ir, porque incluso los casos que tiene como 6, 8 casos por delitos posibles, sí. Porque creo que según las leyes nuestras, tú conocerás mejor, hasta que está condenado en firme, como le pasó en Lima. Entonces él puede ser candidato mientras esté en vías de investigación. ¿Y esos casos le suman o le restan?
Interesante. Claro, es interesante, porque ahí depende de qué. Depende de la solidez del caso, depende quién lo presente, porque mire, Nayib Bukele ha sido bastante hábil en presentarse como víctima. Entonces, si vienen y lo hacen de una forma muy tosca, vaya, por ejemplo, digo, el caso de la manzana, el manzanazo, va a decir, mire, hay casos tan graves y usted va a tratar de condenar y va a hacer un gran escándalo por lo que él hizo, con lo de la manzana. No, a mí no me cabe duda que lo va a convertir en víctima, y está claro que decir, mire, ahí lo están tratando de bloquear. O póngase el caso de esto de las ¿cómo se llama? De las papeletas que entregó, de los listados, de la firma, que pareciera que no cumple con los que fue bastante show, es decir, no hubieron las tales 200,000, aunque hubieron filas de gente entregando cajas, que daba la impresión que eran miles, pero habían cajas que llevaban pocos. Y luego viene la parte también, digamos, de cuáles son las firmas válidas. Suponte que viene el tribunal y dice, mire, no calificó, fueron 40,000. El show ya estuvo montado, los 200, la gente se quedó con 200,000 y que le quitaron 160,000, por ejemplo, ¿no? Porque él ha sido hábil en presentarse como víctima, y en ese caso él puede presentarse como la víctima que no lo dejaron inscribir, porque él es el hombre que está contra el establishment. Mi opinión es que es parte del establishment, pero bueno, pero él se presenta parte de fuera del establishment, y estos misiles que le lanzan, depende cómo le lanzan, porque él está bastante blindado, hay que decir, porque todos estos casos, la que a cualquiera diría, mire, si ya tiene casos de nepotismo, casos de investigación por corrupción, tiene casos de violencia contra la mujer, bueno, tiene un montón de casos de un periodo relativamente corto, de funcionario público. Sí, seis años. Cualquiera lo acabaría prácticamente, pero la manera como se ha hecho, la manera como los medios lo han atacado, la manera como el establishment lo ha atacado, ¿le han hecho un favor? A un sector de la población le ha caído mal y lo ha levantado. Entonces yo creo que él va a seguir siendo popular a pesar de todo esto, ¿no? Pero depende quién lo presente y cómo se presente y la solidez. No es lo mismo que la Sala de lo Constitucional, digamos, de alguna manera, participe en lo que se está discutiendo el martes, se discutió el martes sobre el caso de probidad, salga él y diga que tiene que devolver tanto, bueno, eso sí puede llegar a hacer que mucha gente piense, bueno, posiblemente tiene razón, si aquí 4 personas con prestigio, 4 personas independientes han contribuido a su condena civil, pues muchos lo pensarán, pero distinto es que venga, no sé, que venga la gente del frente o que venga Gallegos a criticarlo. Si hay gente que no tiene credibilidad, o los grandes medios que dicen que no tienen a veces credibilidad ante él porque él es contra el establishment, sistema, claro. Entonces justifica. Entonces más bien lo hace popular. Y lo segundo que te quiero decir es que también, aunque vayan estos dos, no hay duda de que las encuestas te dicen que ahí, en temas de popularidad, es el más popular, ¿no? Claro. Aunque esa situación puede cambiar en el camino. Que venga una persona y que arremeta contra Nayib, como el señor Mauricio Funes, le suma, le resta, o simple y sencillamente como alguien me dijo ahorita que venía, mire, es que el viejo Lin tiene más credibilidad que el señor Funes. Es decir, eso tiene alguna trascendencia porque él sigue en sus cuentas atacándolo, aferrado al frente y el poder, ¿verdad? Funes es ahora, en los últimos meses, ha sido un personaje totalmente intrascendente, que ya no tiene ningún peso, y ahora afligido porque si llega aquel gobierno creo yo, de Daniel, esa pues, posiblemente puede perder esa prerrogativa, más que ha cometido la torpeza de meterse a opinar sobre la situación en asuntos y defender claro. Sí, entonces creo que está mal parado. Él seguirá, me imagino, ahí en su ostracismo, ahí tratando yo creo que su peor castigo es que nadie le hace caso. Y él anda levantando la mano a ver si le dan caso, y ese es su peor castigo que está teniendo, aunque se merece más posiblemente por todo lo que hizo, ¿no? Pero lo que quería decir, con esto termino, es en temas de la popularidad de Nayib Bukele, porque no es lo mismo
tener popularidad a tener votos. Alguien me decía, sí, y a ti que te gusta el fútbol, no me acuerdo quién era una de las personas que decía, mire, Messi es popular, pero no necesariamente va a ganar una elección presidencial. Correcto. No, y luego el otro punto es que esa popularidad tiene que estar basada en organización territorial. Uno de los problemas que tiene justamente el movimiento de Nuevas Ideas es que no tiene una estructura territorial. Es decir, construir un partido toma tiempo, no es así nomás. Mucho más lo otro. El partido puede tener futuro, pero actualmente se la veo bastante cuesta arriba, porque a pura popularidad no se gana. Pero no cabe duda que la popularidad que tiene le puede dar suficiente de ser el segundo, porque el tercero está bien malo, ¿no? Y Arena tiene las posibilidades de subir. La misma imagen de Calleja ha venido subiendo poco, ¿no? Pero ha venido también subiendo. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿existiría en una segunda vuelta o en una primera vuelta la posibilidad para que el Frente y Nayib se unan, o ya están unidos desde hace rato y quieren aparentar que no? Yo creo que no se van a unir antes de la primera. Yo creo que podría haber una alianza en la segunda, que no es lo mismo. Es decir, ya el que tiene el sartén por el mango de alguna manera es el que gana, y porque cuando vas a segunda vuelta, lo que puede hacer el partido que no llega es decirle a sus militantes que voten, o tal vez decirle a sus militantes que se organicen y apoyen, lo cual no creo que va a ser fácil para que la estructura del frente se ponga al servicio completo de Nayib. Algo tendrá. Pero yo veo que en este momento, si llega a establecerse una alianza, ¿qué significa? Antes, significa que Nayib va de candidato a presidente y Hugo de vicepresidente, o significa que Nayib va a aceptar ser vicepresidente y Hugo presidente. Yo veo que eso podría crearle muchos problemas internos al frente, porque hay gente del FMLN que indudablemente se opone a la llegada de Nayib, ¿no? Ahora, ha resultado en los últimos días quizás mucho más viable por el tono en que han ido diciendo, porque lo han dosificado muchas personas que en su momento se oponían a Nayib, en decir, no, mire, yo creo que deberíamos de valorar las alianzas, le abrimos la puerta en su momento a Nayib, ahora podría ser que se dé la posibilidad, pero también esto viene de la mano, doctor, en la siguiente pregunta. ¿Por qué instituto va a correr si Nuevas Ideas no llega a germinar? Por ejemplo, tenemos que el Partido Socialdemócrata, el PSP, el FPS ya no van, se acaban 3 probables vehículos que hubieran podido estar a la orden del día. Entonces parece que también las opciones a él se le va acabando de la misma forma en que el tiempo se va acabando. Bueno, él la tiene en ese sentido complicado. Hacia Movimiento Nuevas Ideas, legalmente creo que no le alcanza el tiempo, no puede ir como tal, porque ya no tuvo primarias en su tiempo, etc. No estaba inscrito. Tendrá que ir él, buscar otro partido o ser el candidato de otro partido pequeño. Ese partido pequeño después se puede llamar, si quiere, Nuevas Ideas, se transforma. O sea, hay muchas maneras de hacer. Ahora, pero la condición es que encuentre un partido que lo lleve de candidato. Y estos 3 que están desapareciendo, los 3 han estado acá y me han dicho, no lo vamos a llevar. No, pero ahora ya no van ellos tampoco. Ya no van. ¿Entre quién queda? ¿El CD? ¿Quién otro queda? No sé quién es. ¿Democracia Salvadoreña? Va, solo esos dos. Que podrían ser las dos opciones, con claro. El CD lo veo difícil por la relación con el Frente. Con el Frente, pero también el problema que puede tener al interior con ciertas figuras que no creo que vayan a aceptar a Nayib. Creo que le restaría bastante al CD. Democracia Salvadoreña podría ser uno. Le planteo otra variante. Me necesito ir a una pausa comercial, sin embargo, Nayib tiene la categoría, el peso para él decirle a la gente como un fenómeno, no me dejan correr, apoyen a determinado candidato. Sí, podría, eso sí lo podría hacer, al revés, o sea, Nayib podría decir, mire, cuando ya no va, le puede decir, mire, apoyen al Frente. Ahora, acuérdate que Nayib no
pesca tanto en el frente como fuera del frente. O sea, Nayib ha pescado bastante ¿Dónde con el pesca frente. más? ¿En la derecha, en la izquierda o en el centro? En los desencantados, de derecha y de izquierda. Pero las encuestas van más allá de los desencantados. Sí, ¿A dónde pesca más? ¿O en todos? No, él ha pescado, yo diría más, si hablas de arena o de frente, entre los dos, pesca más en el frente, definitivamente, ¿no? Porque por su mismo discurso, haber estado en el frente, haber sido el alcalde del frente. Aguánteme esa idea porque eso me ha estimulado a otra. Pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Doctor, dejamos en el punto con Sergio Méndez, dejamos la pregunta y que la tengo acá en la punta de la lengua porque usted nos está incentivando conforme vamos hilando fino, conforme vamos avanzando. Y es que me llama mucho la atención por cuanto en las encuestas al unísono de las que tenemos hasta ahorita, que son 3 encuestas, nos dicen el frente no le alcanza y hay que ser honrado. Yo he conversado con una gran cantidad de personas y me dicen: Hugo Martínez me transmite tranquilidad. Hugo Martínez es una persona diplomática que tendrá una gran cantidad, por supuesto, de situaciones que usted le puede señalar a él, pero él transmite tranquilidad y podemos hablar con él al igual que lo podíamos hacer con Gerson. Esto viene a sentar un precedente interesante por cuanto la encuesta no le da el número ahorita al frente, pero sí le da a Nayib. Pero si no va Nayib, esto tampoco vendría a favorecer al frente porque no puede superar a Carlos Calleja. Entonces la pregunta es, ¿existiría antes de la primera vuelta un acercamiento inteligente por parte del frente si realmente quisiera ganar las elecciones? Han habido gente que le ha dicho a Medardo acá, como el doctor Fabio Castillo, que se retire ya de la dirigencia del frente. Sí, hay que ver cuál es la correlación actual en el frente y el poder que tiene la cúpula, porque sigue teniendo poder para hacer ese tipo de cosas. Lo que sí es cierto es que la posición de los que no querían tener nada con Nayib quedó afectada con la elección del 27 de mayo porque, digamos, los que han estado detrás y de las internas. Sí, no desde el 4 de marzo. No, las internas, okay. Porque la gente que estaba apoyando a Hugo creo que más de la tesis de buscar un acercamiento con Nayib. ¿En qué términos? Pues ya sea para una segunda vuelta o antes incluso de una, en esos términos. O sea, si Nayib por ninguna razón va, o sea, definitivamente no encuentra partido, su partido Nuevas Ideas no puede inscribirse, él podría, o sea, usar parte de su capital político para endosárselo al frente, ¿ok? Ahora, habría que ver cómo pasa esa tesis o esa operación con la cúpula actual, primero. Segundo, habría que ver el hecho de que ahora el frente, yo te aseguro que el frente con la elección de Hugo Martínez en la próxima encuesta va a salir más fortalecido, porque es que acuérdate que Hugo lo que va a hacer posiblemente es acercar a una buena parte de la base que se le fue o que estaba descontento con la cúpula.
¿no? El frente va a recuperar bastante, incluso de la gente que estaba de alguna manera acercándose a Nayib o coqueteando con Nayib por resentimiento con la cúpula del frente al ver derrotada a la cúpula del frente, ¿ah?, en esa elección del 27 de mayo, porque así se interpreta, posiblemente se va a salir más fortalecido. Eso quiere decir que el frente tendrá más capacidad negociadora con Nayib. No es lo mismo que el frente llegue arrastrándose, claro, sin nada, y que entonces va a ir a buscar a Nayib porque es la única tabla de salvación que tiene. Ahora el frente cree que tiene un poco más de posibilidades de llegar de segundo sin Nayib. Tercero, lo que hay que ver es ya qué tanto un llamado endosa, es decir, un llamado de sus votantes endosa a votar por el frente, porque mucha de la gente que apoya a Nayib no quiere el frente, son gente antipartido, justamente anti el establishment. Entonces no le va a ser fácil a esa operación, es decir, tiene ventajas esa operación. Algo le endosará, pero no hay que sobreestimar el endoso que le puede dar. Listo, quiero hablar de las elecciones internas, si usted cabe mencionar algo. Muchos de los analistas que han venido acá me han dicho, mira Sergio, el mensaje a la cúpula del FMLN fueron en dos momentos. Uno, el 4 de marzo, del conglomerado electoral, pero más que todo el hueso duro, el hueso colorado, ese trabajo territorial que ellos tienen, porque les mandaron la factura. Pero el mensaje del 27 de marzo interna, donde le dice, momento, ustedes dijeron que su candidato era Gerson. Quiero decirle que nuestro candidato y a quien vamos a elegir nosotros es a Hugo Martínez, y al final lo terminaron eligiendo. Esos dos mensajes que han mandado, doctor, ¿cómo se descodifica ahora con Hugo? Porque él ya había adelantado que él podía hablar de alianzas incluso con el señor Bukele. Es que, mira, la cúpula definitivamente fue derrotada dos veces, como bien dices. Porque cometieron el error pues, de poner a Gerson como su candidato único, práctica que venían teniendo, que hasta el mismo Gerson se dio cuenta rápidamente, pero era demasiado tarde. Ya fue bautizado como el candidato de la cúpula, aunque él decía que no. Y Hugo hábilmente, o la gente que está detrás de Hugo hábilmente dijo, este va a ser el candidato de las bases. Y se presentaron como el candidato de las bases. Y luego, acuérdate que también hay gente apoyando a Hugo de que tenía bastante control del padrón. El padrón del frente fue depurado bastante. El padrón del frente se redujo tremendamente. Sacaron a los incómodos, y ahí pareciera, acuérdate que José Luis Merino ha sido el hombre de la organización, secretario de organización territorial. Algunas bases que tiene Ortiz. Y eso creo que jugó, digamos, a favor de Hugo Martínez. Es decir, tuvieron cierta capacidad de organización territorial, que mi impresión es que la cúpula se quedó como paralizada, ¿no? Y no le hizo competencia en esto, y Gerson no tuvo todo ese apoyo, ¿no? de la cúpula, que estuvo bastante cohibida por lo que había pasado, ¿no? Y eso le dio una gran ventaja a Hugo. Y la posición que lleva Hugo es justamente de alianza con Nayib. ¿Qué tipo de alianza es la que tiene? Vamos a ir viendo dependiendo de varias cosas, dependiendo de las encuestas. Vamos a ver si el frente se sale fortalecido en la próxima encuesta, que yo creo que sí. Vamos a ver si Nayib va o no va, ¿no? Y vamos a ver qué tanto poder le queda todavía a la cúpula para bloquear cualquier alianza. Luego de los procesos internos del frente y de Arena, ¿quién sale más fortalecido, doctor? Porque muchos me han dicho, luego del proceso interno que ya abordamos del frente, pero de Arena, donde hubieron ciertas acusaciones en Arena, donde los dados estaban cargados. El mismo Javier Simán lo dijo antes, durante y después, en entrevistas, sendas entrevistas, cuando dijo yo tengo pruebas de lo que me hicieron. ¿Quién sale más fortalecido? Porque muchos me han dicho no fue traumático para el frente el proceso que ellos embistieron como democrático, no así para el partido Arena. Mira, hacia afuera me parece que los dos salieron fortalecidos, porque hicieron
unas primarias, algo que no veíamos antes, Arena más al estilo Hollywood, más grande, más abierto, el otro un poco más cerrado, pero ambos tuvieron ese factor que a mí me parece fundamental, que es la incertidumbre en una elección. O sea, tú no sabías exactamente si iba a ganar Javier Simán y Calleja, aunque Calleja tuviera, digamos, el mayor respaldo por lo menos del COENA. Y en el caso de Hugo tampoco había una incertidumbre, es decir, tú no sabías si iba a ganar Hugo o iba a ganar Gerson, sobre todo que Hugo Gerson era el candidato de la cúpula. O sea, ese factor de mayor ejercicio democrático interno creo que les ha ayudado a ambos. Y en el caso del Frente, la figura de Hugo Martínez también les va a ayudar, porque es el candidato de las bases, va a atraer bastante de la gente que se le había retirado, ¿no? Gente que está descontento con la cúpula, pues va a volver creyendo en eso. Ahora, hacia adentro, los dos han salido dañados, quizá más en Arena que en el Frente. Es decir, ha sido más visible en Arena, esas heridas están costando curarse. En el Frente menos, pero sí, uno sabe que internamente pues hay malestar, okay, entre los dos. ¿A quién va a dañar más los casos de corrupción? Voy a ser honrado. De parte del señor Bukele, recibe sendas acusaciones de ciertas situaciones que podrían estar rayando en ciertos delitos, y uno de ellos, por ejemplo, de los cuales se le ha acuñado alguna relación de empresa familiar con licitaciones, pero también ciertas situaciones de nepotismo, pero también ciertas situaciones de violencia de género, pero también ciertas situaciones de acusaciones de haber dejado quebradas las dos alcaldías de Nuevo Cuscatlán y la de San Salvador, como el señor Neto Mason lo ha dicho, que hasta las motos les han llegado a cobrar. Por un lado. Por otro lado, vemos nosotros al partido de FMLN altamente cuestionado por un señor Funes, por un señor Cifrido Reyes, por un señor José Luis Merino, etcétera, etcétera, pero también del otro lado, y que han pasado, por ejemplo, 10 años, nunca levantaron el tema del Chaparral, etcétera. Pero por otro lado, tenemos al partido Arena también altamente cuestionado. En los últimos días hemos visto a la Compañía de Jesús, a la UCA, presentar demandas ya por la muerte de los jesuitas en contra del señor Alfredo Cristiani, pero también hemos visto nosotros que en los últimos días el procesamiento del expresidente Elías Antonio Saca, y que está vigente y que la gente lo está observando como el segundo presidente sentado en el banquillo de los acusados, dice el fiscal general de la República, se transfirieron fondos, al igual que los fondos de Taiwán hacia Arena, de la partida secreta hacia Arena en el tiempo del expresidente Elías Antonio Saca. ¿Cómo va a funcionar los tres aspectos siendo honrado, a las tres opciones siendo honrado? ¿Cómo va a funcionar ese tema de la corrupción y la impunidad? Mire, los tres tienen la cola pateada, solo que hay zapatos más fuertes que apretan y otros menos. Okay. Arena tiene la ventaja, uno, de que son cosas bastante atrás, ¿no? Cuando gobernó, la mayoría, sí, aunque está vigente, claro, está en los tribunales y todo, ¿no? Saca, no es un caso ahora que Arena se puede desligar en la medida que dice, mire, Saca no era Arena, es Gana. Y lo expulsamos. Exacto. Y tiene la imagen de alguien, tiene una persona que llega pues, de candidato, que no tiene en su historial un historial de corrupción, ¿no? O sea, tiene esa ventaja, ¿no? Pero no hay duda que tiene la cola pateada desde mucho antes, desde la manera como se hizo la privatización, los casos de corrupción que hubieron en varias licitaciones, la carretera que por cierto de alguna manera enmendó Gerson con el ministro aquel Gutiérrez, la Diego de Holguín, ¿no? Comenzando desde allá del Seguro Social, ¿te acuerdas? El hospital de maternidad, etcétera, claro. O sea, tiene su historial, aquí nadie está libre de pecado. Ahora, pero como te digo, eso ya hay casos que se están ventilando, como el de Saca, iba a ser el de Flores, ya no está, entonces yo veo que tiene más posibilidad de enfrentar el problema y de corregir. Yo siempre le he dicho a Arena de que mientras ellos no hagan un exorcismo de sus pecados, su credibilidad de que van a combatir la corrupción les cuesta. O sea, ¿y el exorcismo significa pasar por quitar a gente que no le suma? Correcto.
tienen que quitar gente que porque tiene está un vinculado historial a un pasado como el que acabo de plantear, pero también del expresidente Flores, que él mismo lo dijo en la Asamblea Legislativa, pero también Arena está vinculado a ciertas investigaciones del Faro, por ejemplo, de sobresueldos, de ciertas situaciones que ellos mismos han dicho. Es decir, gente orgánica del partido, yo no estoy hablando afuera. Entonces, el partido Arena tendrá una gran cantidad de cosas. Hay personas aquí, doctor, que me han dicho, bueno, con ese tema de la auditoría del fiscal en el señor Saca, cualquiera, aunque no lo logre, puede ir al Tribunal Supremo Electoral a pedir que se inhabilite al partido Arena por haber recibido fondos de la partida secreta. ¿A cuenta de qué? Sí, le concernaría tiene ese serio problema, ¿no? Porque independientemente que haya sido Saca expulsado de Arena, el hecho es que Arena recibió, aunque la dirección de Arena era el mismo Saca, o sea, sí, estamos claros. Pero ahí es donde creo que tiene que tener la valentía y el coraje de los actuales dirigentes de Arena de reconocer esos errores primero y de apartar a la gente que tiene vínculos o ha sido acusada de corrupción. Yo creo que eso Arena, si lo va a hacer, no sé, pero que si quiere ganar, lo tiene que hacer, ¿no? Con el caso del Frente, que está más fresco, más reciente, pues tenemos el caso de Funes. Les pesa más porque acuerda que ellos, sobre todo en el caso de Funes y otros del Frente, que se presentaron como que eran el cambio, sí. Era el partido del cambio, ¿no? Y lo que cambió fue el estatus de dinero de muchos. Hay casos gruesos. La nueva oligarquía, como dice Roberto Gutiérrez. Exacto, lo de Chaparral, tienes de Mauricio Funes, los casos de, bueno, ahí tienes gente como, ¿cómo se llama? Mecafé, lo que se hizo en ese periodo con el ex fiscal, o sea, tiene gente vinculados a ellos. Sigfrido Reyes, que está ahora también bajo investigación dentro de la sección de probidad. Merino, que tiene investigaciones, además, no solo, bueno, aquí se supone que el fiscal tiene investigaciones, pero tiene peros por el Tesoro norteamericano que está siendo investigado. Financiamiento de Odebrecht. Hay cosas gruesas, ¿no? Muy gruesas, ¿no? Ahora, y lo que se hizo con PDVSA, el Alba Petróleo. Y luego también con Nayib, que tiene cosas gruesas, y como he dicho, es cierto que no se ha probado nada, pero hay bastante evidencia de una persona que en un corto periodo de tiempo, mira, lleva un rosario ya, como te digo, de hechos, de licitaciones dudosas, de investigado por nepotismo, investigado por la empresa esa Obermet, que según lo que me cuenta, pues la investigación está, o lo que le están señalando a él es haber recibido fondos líquidos de 100.000, 200.000, 300.000 de esta empresa, y cuando se le pregunta, bueno, ¿y de dónde esto viene? Ayuda familiar. Entonces, el caso de él está bastante complicado también de probidad, más los otros casos que tú ya señalabas. O sea, resultaría algo así como cuando le preguntan al señor Sigfrido Reyes y que dice él, sí, mire, son ahorritos que venía, es decir, algo así, ¿verdad? Semánticamente, fonéticamente se escucha lo mismo, ¿no? Y el hecho que haya tenido dinero no quiere decir que no haya habido cosas mala vida. Yo creo que a mucha gente se le olvida esto, porque esa práctica es la práctica del establishment. Yo te decía antes, alguien que se quiere presentar distinto al establishment, distinto al sistema, pero que camina y habla igual que el establishment, es difícil, exacto, ¿no? Entonces, es decir, que estamos, va a venir otro, igual como nos vendieron a Mauricio Funes, ¿no? que fue un fracaso. Entonces, mi impresión es que es demasiado grueso lo que tiene para tan poco tiempo, y si uno tiene 2 dedos de inteligencia, ojalá que ese resentimiento con el sistema político no va a llevar a muchos a decir, no, mire, ese no es problema, si es lo mismo, pero ¿por qué están no le vendiendo baja, lo mismo? por esos casos, ¿por qué no le baja la popularidad? Y esto solamente se me viene el caso del señor Funes, que a una semana de los comicios electorales nos dimos cuenta de los $3 millones que habían depositado y que quiso justificar, pero no dejó de perder. ¿Por qué la gente no entiende eso, doctor? Porque justamente el resentimiento, el desencanto con el sistema político es muy grande, y él se ha colocado bien, hay que decir, se colocó bien con un discurso, y subrayo discurso, ¿verdad?, de la antipolítica, que ha ido ganando terreno en los últimos años. Él ha ganado adeptos en esa masa de población que ya es la mayoría. Si tú analizas las encuestas,
hemos pasado prácticamente que la población desencantada o que ya no tiene ninguna preferencia o no se ve expresado ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro, ni ninguno. Es casi el 60% de la población y eso vino subiendo con el tiempo y ahí él está solo, o sea, no hay otro que le compita con ese discurso y eso hace que él tenga esa popularidad. Ahora, ¿va a haber alguna diferencia, el desenlace, cuando los tres candidatos se presenten en un verdadero debate? ¿Va a poder El Salvador? ¿Hay opción de no ir a un debate? Sería la primera pregunta. Pero más allá de eso, en un debate realmente se va a determinar de qué manera están hechos los 3 o 4 contrincantes o el quinto, porque todavía hace falta en algún momento ciertos actores que han dicho que podría valorarse poder correr y tirarse en el ruedo. ¿El debate va a ser determinante, doctor? Determinante no creo. Aquí influye mucho el dinero, influye mucho la campaña, la imagen que le crees del candidato. Y los debates influirán en una parte de la población más informada, diría yo, más que analiza mejor. Pero es importante. Por ejemplo, yo he estado acá con Hugo Martínez, quien va la próxima semana a acompañarme ya como candidato, pero el día que estuvo acá, salió el día lunes de aquí a inscribir la candidatura, cuando estuvo conmigo en la mañana. Y a preguntas de su servidor, él me dijo: yo voy a debatir, Sergio. El señor Bukele ha dicho, porque no ha querido venir, le he hecho la invitación en Televisión Nacional y no ha querido venir, y él ha dicho: yo voy a debatir y reto al candidato del partido Arena, quien no ha todavía respondido. La pregunta es: ¿qué va a pasar si uno de ellos desiste no debatir, doctor? Sí, yo creo que él queda mal parado y él tiene desventaja. Yo creo que tiene desventaja primero ante Hugo, que tiene más experiencia política, diplomática, ¿no? Puede manejarse mejor en un debate, tiene más contenido. Creo que Calleja igual, pues es una persona que ha estudiado, que le falta indudablemente todavía experiencia política, pero tiene más contenido. Como empresario, pues exitoso, y creo que está aprendiendo. No hay duda de que le falta todavía, pues está joven, sin experiencia en este campo. Pero Nayib Bukele, que pues, aparentemente no estudió, no quieren entregar el currículum de él, que no ha tenido mayor... Ustedes de Transparencia Internacional han solicitado ese currículum porque hay otras personas que lo han hecho. Alguien lo han hecho y la respuesta es: no existe. Hemos tenido ese problema nosotros. ¿No existe en ningún lado? Como Transparencia. Lo mejor es que lo entregara. Pues lo tendrá que entregar. Ahorita se aspira, de hecho, a ir a una candidatura para poder conocer su hoja de vida. Debería. No vaya a pasar como Trump, que no quiere entregar sus declaraciones de impuestos. Pero yo creo que él estaría en desventaja porque hasta ahora no conocemos cuáles son las nuevas ideas. Ahora, ese es otro tema, ya lo voy a abordar. Ahora, está en desventaja por no tener una preparación, porque también aquí mismo se ha vertido información que me parece atendible. El partido Arena ha puesto en algún momento sobre el tapete esto, y yo he visto diferentes memes, y yo quiero ser honrado en decirlo, en que muchas veces se hace un símil o con mucho sarcasmo, el decir: mire, no, es que el elote loco está mejor preparado que Nayib. O sea, seguro usted lo ha visto, pero aquí mismo también se ha vertido información donde se dice: momento, ¿de qué me está hablando el partido Arena? ¿Va a acusar al señor Bukele de no tener preparación cuando ellos han llevado en el pasado a candidatos que han sido presidentes que tampoco han tenido preparación? O sea, es que en temas de política, si tenga cuidado de lo que usted habla, corazón, porque el día de mañana le va a revertir. Mira, aquí han habido gente candidatos y Arena lo ha llevado, doctor. De Arena del Frente, diputados. Correcto. Que dejan mucho que desear. Entonces ese no es un punto de referencia. Lo que sí es, el hecho es que no le quita validez al bolo criticar al otro bolo. O sea, el otro sigue siendo bolo. Aunque quien lo dice no tiene credibilidad. Lo que sí es cierto es que cuando uno trata de escarbar un poco qué hay detrás de los análisis de Nayib Bukele, encuentra muy poco. Él es muy hábil en el manejo de las cámaras, él puede ser muy hábil
hablando él solo, pero si lo empiezas tú a cuestionar a fondo con contenido, bueno, yo de hecho la invitación, no ha querido venir a esta tribuna de entrevista para conversar sobre temas. Se ve con dificultades, pero él se maneja bien, o sea, él para cierto público puede parecer que está bien, porque a mucha gente no quiere ir muy a fondo de las cosas. Le basta ver que si él se rió, si él se hizo burla de lo que le preguntaron. Para un público informado sí se va a dar cuenta que no hay mucho donde podemos escarbar ahí. Pero a veces los debates no solo es el contenido, sino la forma, y eso influye. Y me parece que puede tener esa dificultad. Listo, aguánteme un ratito, voy a hacer una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias por su preferencia. Seguimos conversando con el doctor Roberto Rubio. Usted además, doctor, para los amigos televidentes, de ser precisamente la cara visible, el representante, el actor de Funde Transparencia Internacional, el AC, también es miembro del Consorcio para la Transparencia. Ustedes han tenido diferentes eventos, y uno de ellos hicieron la atenta invitación a estas personas de los 30 que aspiran llegar a convertirse en los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sustitución de los 4 de la Sala de lo Constitucional, para que llegaran a comprometerse en el tema de la transparencia. Quiero hacerle la primera pregunta de todo esto, y es: doctor, ¿han habido críticas por el proceso que se ha estado dando? Gente que está vinculado por resolución a partidos políticos que insisten en seguir adelante en la contienda. Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura que no termina de depurarlos. La FEDAE es muy cuestionada también por este proceso interno, pero que los salvadoreños no aspiramos a más que el piso mismo que esta sala ya ha impuesto. Yo te voy a ponerlo en perspectiva, y quizá voy a pecar de optimista, pero aunque dice no hay que compararse, ¿verdad? Pero si lo comparamos con procesos anteriores, está mejor, porque ha habido más vigilancia. Antes nadie le daba importancia, antes era un dedazo, era un reparto automático entre los partidos políticos. Ahora no ha sucedido. Dicho esto, lo que quiero decir es que definitivamente es cierto lo que tú dices, ha sido un proceso imperfecto, ha sido un proceso que ha dejado pasar gente por su afiliación política, pero de una manera hasta burda, gente que ya hasta la Sala Constitucional ha condenado, digamos, a que no sean, y a pesar de eso se hace. Las personas bien calificadas, pues, que hemos visto en los periódicos que salieron con buenas notas, con buena puntuación, no son necesariamente todos los que quedaron. Pero sin embargo, bueno, ahí yo lo que he escuchado entre abogados que se conocen, es que al menos hay unos 5 o 6 que sí. No, hay unos candidatos de primer nivel, pero hay otros que no dejan de... Ese es el problema que se puede dar, que mira, con uno malo que entre, se arruinó la cosa. Uno. Sí, a mí me han dicho, dejas entrar a Alibaba, vienen los 40 ladrones. Exacto. Y neutraliza, porque como son 5, uno va para lo civil y 4 de lo constitucional. No me acuerdo cuál
si es civil o cuatro a la sala, constitucional. Porque está el presidente ya y otro va para la civil, claro. Pero con uno que pongan en la constitucional, ya neutralizas un montón de decisiones que tienen que ser de 4, en primer lugar. Cambias la correlación en la Corte Plena, que ahora está más o menos equilibrada, pero uno que entre, y de alguna manera se van los, llamémosle así, los buenos. Y si entran uno, que sea malito, que sea dependiente de los partidos políticos, o que sea alguien con otro tipo de visión de la que hemos tenido, de independencia, etcétera, no vamos a tener una buena sala de lo constitucional en un momento en que hemos descubierto la importancia que tiene la sala de lo constitucional. ¿Ves? Entonces el proceso creo que es preocupante porque se han colado, diría, una cantidad de personas que no califican en absoluto y que si uno de esos pasa, se nos arruinó la fiesta. Y ese es el gran riesgo, porque todo lo que hemos avanzado en materia de institucionalidad democrática se puede ver echado para atrás. Ahora, vemos nosotros donde la sociedad civil, encarnada en muy buena parte por estas instituciones de Consorcio para la Transparencia, que están muy pero muy pendientes. Sin embargo, han habido personas, doctor, que no es que solamente hay una resolución o línea jurisprudencial que no pueden ser parte de una entidad partidaria, valga la redundancia, sino que no reúnen los requisitos. Es que llegar a la sala de lo constitucional implica una formación tal, una preparación tal, que no es que en la universidad llevamos 2 materias de derecho constitucional y por eso yo me siento un abogado constitucionalista. Pero hay personas que la idoneidad del cargo y que la sala la ha dejado más que clara y que no es negociable, insisten en seguir cuando saben que no tienen los atributos para poder llegar. Porque es presión política, porque es un intento de controlar a la sala de lo constitucional. Esa es la razón, y se prestan para ello. Porque hay muchos requisitos que no pasan, desde el tema de la independencia, porque hay maneras de verificarlo. Cuando tú encuentras que alguien está afiliado, cuando tú muestras que alguien es parte orgánica de un partido, pues bueno, está descalificado. Y ahí hay algunos que ya la sala incluso dijo que no calificaban ni para, creo que fue para magistrados en la segunda, o para magistrados de la, creo que fue de la, que fue descartada por resolución. Fue una resolución que a más de algunos, creo que es 1 o 2, que les dijo que no. Luego, depende mucho también de las entrevistas. Las entrevistas antes eran una formalidad, ahora nosotros hemos mandado una carta como consorcio a todos los partidos políticos para irles a exponer nuestras propuestas de los procedimientos, cómo tienen que mejorar. Hemos tenido eco en algunos, ahora vimos ya que pareciera que pueden mejorarse. Ya la mayoría, por lo menos de los que hemos hablado hasta ahora, nos han dicho que sí, que las entrevistas no les van a dedicar 10 minutos como se le dedicaban antes, sino que van a tomar su tiempo, se les va a pedir opinión a las universidades. Esperamos que se abra la participación ciudadana para que la gente que tiene alguna prueba de que alguien no califica lo pueda presentar, que sea abierta más al público, que lo examine más gente que sabe, como este caso de las universidades, para ver si realmente tiene un conocimiento apropiado para eso, ¿no? Vamos a ver un mejor procedimiento, pues el problema es que es un procedimiento, te digo, de que va a estar contaminado por esas presiones políticas que sin duda va a haber, ¿no? Ok, doctor, amigos televidentes, llegamos al final de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Muchísimas gracias, debo de agradecerle el tiempo destinado al pueblo salvadoreño y por supuesto que vamos a seguir tocando a su puerta para seguir conociendo en la medida en que vayan avanzando no solamente la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, no solamente en los procesos internos en los partidos políticos o formación de otros institutos políticos, sino que de cara a los comicios electorales para que nos acompañe y nos regale por supuesto el análisis correspondiente. No, muchas gracias, esto no ha sido una entrevista sino una buena tertulia, un buen
conversatorio. Gracias. Gracias, muy buenos días, doctor. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Que tenga un día espectacular y bendecido, y una vez más que el Señor, por supuesto, esté con nosotros.